Damos inicio. Excelente. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la lección número 2. Vamos avanzando. También damos la cordial bienvenida a los estudiantes que se están conectando por primera vez a este curso, que ayer no pudieron, bueno, el lunes no pudieron conectarse. Entonces, sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas. Vamos a avanzar con la lección número 2 del curso El Dios Verdadero, como su palabra lo indica en el título de la lección. Estamos estudiando a nuestro Dios, el Dios que encontramos en la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la primera lección estudiamos sobre la Trinidad y con el enfoque en Dios Padre, nuestro Creador, nuestro proveedor y quien nos ama inmensamente, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hoy nos vamos a enfocar en la persona de la segunda, en Jesucristo, debo decir, la segunda persona de la Trinidad, y vamos a identificar eh, bíblicamente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre para salvarnos de nuestros pecados, para concedernos, pues sí, el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Muy bien, entonces eso vamos a enfocarnos en la clase de esta noche, no sin antes postrarnos a los pies de Cristo, pedir que Él bendiga este estudio, que sea su palabra la que despeje nuestras dudas, la que abra nuestro entendimiento. Entonces, oremos. Señor Jesucristo, te alabamos porque eres nuestro Dios y también nuestro hermano en la humanidad. En amor te humillaste y te hiciste hombre para salvarnos. Te damos gracias por tu gran amor al ser nuestro sustituto. Concédenos siempre confianza plena en tu persona y en tu obra salvadora, para que podamos algún día verte cara a cara en la vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, como ya es de costumbre, no está por demás pedirles que apaguen los micrófonos cuando no están participando para que no haya ninguna interferencia y así podamos escucharnos todos clarito. Cuando vayan a participar, si pueden levantar la mano, perfecto, y si de pronto no pueden levantar la mano de forma artificial, abran el micrófono y participen. Muy bien, entonces se acordará usted que en la última clase hablábamos de la Trinidad, el significado bíblico de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También aprendimos el equipo de amor perfecto, trabajando en pro de nuestra salvación. Aprendimos también las funciones o los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un Padre, Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Redentor, y Dios Espíritu Santo, el santificador de nuestra fe, que nos lleva a creer en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Hicimos en el grupo de WhatsApp y era esta pregunta, ¿verdad? ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz, considerando la verdad sobre la Trinidad? Vimos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Según el video, según lo que han estudiado de la Biblia, ¿cuál fue su respuesta a esta pregunta? Cuenten. Un voluntario, alguien que rompa el hielo. Querida Zoraida, y luego vamos con Adrián Gutiérrez y también con nuestra hermana Lucy. ¿Qué nos decía el video? ¿Qué nos contaba específicamente la última parte? Zoraida. Buenas noches a todos, buenas noches, profe, buenas noches, hermanos en la fe. Bueno, esta pregunta es interesante. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Bueno, evidentemente, de acuerdo a la historia, nosotros sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Como Hijo unigénito que era, nuestro Padre eterno lo mandó a morir en la cruz para cumplir el propósito que Él tenía
que era la salvación de nosotros, el perdón de nuestros pecados y la promesa de una vida eterna. Entonces, yo sí creo que está bien porque fue el propósito de Dios que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz de Calvario. Gracias, Es mi querida Zoraida. Gracias, hermana. Escuchemos a Adrián. Sí, amados hermanos, según el relato del video, la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Que era necesaria, que dice que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y en Jesús Dios fue el Hijo y sí murió en la cruz. Entonces, la respuesta es afirmativa. Gracias, querido Adrián. Querida hermana Lucy. Eh, pues sí, sí, sí es correcto, según lo que yo he investigado. Eh, sí, se puede decir que Jesús murió en la cruz, por lo que Jesús es Dios y a la vez tiene dos naturalezas. Es Dios y a la vez es hombre. Entonces, cuando Jesús murió, eh, su naturaleza divina no fue afectada. Entonces sí es correcto decir que Dios murió en la cruz. Bueno, eso es lo poco que he investigado. Gracias, querida hermana. Muy bien. Escuchemos a Iris y concluimos con Olga. Buenas noches para todos. Pues sí, sí, verdaderamente sí. Él murió en la cruz por ti y por mí, por la humanidad. Para todos aquellos que lo siguen, como nosotros, pues, como nosotros los santos, que nos llaman santos. ¿Y para qué murió? Para salvarnos de la ley, prácticamente. En la ley estuvo Adán y murió por pecar. Pues él vino hecho hombre, nació de una virgen para morir por mí. No quería no, nada. Gracias, hermana. Hay un micrófono abierto, si pueden apagarlo, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces seguimos con Olga y con José David y vamos ahí con Juan también. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a darle oportunidad a todos. Adelante, Olga. Directo a la pregunta, por favor. Yo pienso que no es correcto decir que Dios murió en la cruz. Y me disculpan si me equivoco, pero es mi manera de pensar, porque le digo, Jesucristo estaba desde antes de que se fundara el mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, nos hizo a imagen y semejanza de ellos, de Dios y del Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, pero también se hizo hombre. El hombre murió en la cruz, pero Jesucristo no, el Dios no murió en la cruz. El hombre derramó la sangre porque esa sangre bendita necesitaba ser lanzada a la tierra para limpiar el pecado del mundo. Pero Jesús es Dios y Dios es eterno. Gracias, Esa es mi Olga. respuesta. Muy bien, respetamos lo que usted piensa, pero la Biblia nos dice que, ¿verdad? Bueno, Dios si me Jesucristo, equivoco, la me segunda perdonan. persona de la Trinidad, murió porque ese es el precio justo de nuestra redención. Entonces vamos a escuchar a José David y luego vamos con Juan y luego pasamos a las siguientes preguntas. Bendiciones, pastor, bendiciones para todos, ¿verdad? Este tema, Gracias. bendiciones, pastor. Este tema es muy interesante, ¿verdad? Y muy delicado. Pero creo, hermano, que nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor, no lo que pensamos o lo que la gente nos ha dicho. Porque la palabra del Señor Jesús es clara y nos dice, escudriñad la Escritura, porque os parece que en ella tendréis vida eterna, pero no queréis venir a mí. Y otra de las cosas, cuando Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba hablando, ¿verdad? En Osea 4:6, este pueblo perece por falta de conocimiento. Juan 3:16 dice así, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se... Dios envió a su Hijo, no es el mismo. Jesús es el Hijo de Dios, hermano.
¿verdad? Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Está haciendo las cosas del mundo. Entonces dice el Señor Jesucristo, Dios dijo, ¿verdad? Hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero la imagen y semejanza es no espiritual, no igualito a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto, ¿verdad? Hay mucha gente que cree solo en Jesucristo y que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es Dios, pero no es así, hermano, es la Trinidad. Nosotros estamos compuestos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo regresa al polvo, el espíritu regresa a Dios quien lo dio, y el alma es la que va a entregar cuenta de todos nosotros, es la personalidad que nosotros tenemos. Sí, hermano, pero el tema es muy delicado, ¿verdad? Y tenemos que aprender la palabra de Dios. Sí, gracias, Los hermano. felicito, hermano. Buena Cuerpo, participación, me parece el cuerpo y correcta. el alma y el espíritu es el mismo, ¿verdad? ¿Quién tenía el micrófono abierto? Me tocaba Vamos a mí. por orden, la mano levantada. Juan, Romina y después la persona que tenía el micrófono Sí, abierto. está bien decir que Jesús murió en la cruz porque Jesús vino en obediencia a las Escrituras en primer lugar. Porque si recuerdan todo el mundo, cuando Dios estaba orando, le dijo a nuestro Padre Celestial, si es tu voluntad, haz pasar de mí este trago amargo. Y cuando ya iba a morir, él dijo, consumado es. O sea, consumado quiere decir que él obedecía lo que ya Dios le había mandado hacer en la tierra. Como dijo el hermano en Juan 3:16, ese era un mandato que Dios el Padre mandó a hacer a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces él vino en obediencia a esas escrituras y él tenía que morir porque así dice la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, esa es la obediencia que Jesús venía también a darnos como ejemplo a nosotros, que tenemos que obedecer las escrituras, que esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso, mis hermanos. Bien. Escuchemos a Romina y luego ya vamos avanzando. Buenas noches para todos. Voy a leer la pregunta. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Yo pienso que no, porque el que murió fue Jesús. Si bien Jesús, Dios y Jesús y el Espíritu Santo es una misma persona, los tres cumplen diferentes funciones. Dios es eterno y Jesús es mitad hombre y mitad Dios. La parte hombre murió, la parte hombre sí murió, pero la otra parte no, porque es eterno. Entonces, creo que cuando él dijo consumado es, significa todo hecho está, o sea, ya no tenía más nada que hacer. Entonces, aparte, murió Jesús, pero resucitó. Si Jesús hubiese muerto y no hubiese resucitado, no seríamos salvos. Entonces, está en que Jesús resucitó. Podía pasar eso, que Jesús murió en la cruz y no resucitaba, bueno, vamos a decir, no seríamos salvos hoy en día. Es mi opinión. Ya vamos a pasar de este tema, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que desean participar, sin embargo es un tema muy, muy profundo. Y nota usted algo muy sencillo, como nuestra razón humana actúa de forma inmediata, ¿verdad? Si la Biblia nos dice que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vale la pena recalcar que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, no que 50-50. Entonces, esos son misterios divinos que uno los entiende a la luz de la Escritura a través del Espíritu Santo. Humanamente no tiene sentido. Humanamente, mi razón humana me dice, eso no puede ser posible. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y vamos a profundizar más un poquito por qué tuvo que suceder esto. ¿Por qué tuvo que ser Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre para morir por nuestros pecados, para salvarnos de la miseria en que vivíamos? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos las Escrituras con los ojos de fe, el Señor nos hace entender cosas divinas que son misterios divinos, a veces son difíciles de entender.
La razón humana, por otro lado, nos va a decir que no es posible, que eso es imposible, que eso suceda, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos más en eso que sencillamente escuchar, entender lo que Dios dice. Hay cosas que yo no entiendo y le vamos a dejar así tal como está, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería mencionar, pero conclusión, Jesús es Dios, no es Jesús inferior al Espíritu Santo, inferior a Dios, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las funciones sí son diferentes, ¿verdad? Cada función, nuestro Dios creador, Dios Padre creador, el Hijo Redentor, quien entregó su vida, quien vino a nacer humilde en esta tierra, quien vino a soportar la miseria, el desprecio, el rechazo de parte de estos seres humanos como nosotros, y el Espíritu Santo, ese trabajo invisible que crea la fe en nosotros para que creamos en Cristo Jesús. Entonces, sé que la pregunta es general, la pregunta nos lleva a pensar en otras cosas, pero vamos a enfocarnos en lo que decía el video y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, Jesús murió en la cruz, entonces Dios murió, decir Dios murió en la cruz es ser fiel a las escrituras, porque estamos hablando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Ahí vienen las enseñanzas a veces que vimos en, en los credos, ¿verdad? Que por qué surgieron los credos, por esas eh, cosas que los seres humanos decían que Jesús no es verdadero Dios, ¿verdad? Que Jesús fue incluido después, no estaba en el plan eterno de salvación. Entonces, son misterios divinos que solamente creemos, entendemos a la luz de las Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que humanamente no entendemos, hay cosas que vamos a pasar toda la noche despiertos pensando en esto, pero dejamos al Espíritu Santo, que Él es más letrado que nosotros. Entonces, eso nomás. Y podemos hablar un poquito más fuera de la clase de este tema, creo que es un tema muy, muy importante. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es cristocéntrica? ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí vamos a darle oportunidad a Emiliano. Tenía la mano levantada. Adelante, hermano. ¿Por qué la Biblia es cristocéntrica? ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros, con lo que enseñamos, con lo que practicamos? Querido Emiliano, el micrófono, por favor. Pastor, buenas noches. Solo quería acotar una cosa, por eso estaba levantando la mano. Yo Gracias, creo hermano. que nadie de nosotros sufrió como nosotros, porque a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, lo azotaron, lo engañaron, lo traicionaron, lo humillaron, escupieron. Mm, Aparte, pidió vinagre, pidió agua, le dieron vinagre, todo por nuestro pecado. hermano. Eso no me quería acotar, Pastor. Gracias, gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿por qué toda la Biblia es cristocéntrica, querido Pedro? Bueno, profesor, yo creo que la Biblia es cristocéntrica porque se necesitaba de alguien, pues, de alguien que expiara las culpas, expiara el pecado, ya que este, no había nadie, pues, pero Dios designó a nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre también, para comprarnos a través de su muerte. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Pedro. Escuchemos a Zoraida, vamos después con Juan, Olga y concluimos esta parte con Adrián. Toda la Biblia es cristocéntrica Bueno, porque yo creo que la ¿qué habla de esto? Biblia es cristocéntrica porque está basada en la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Fueron 3 años que él estuvo en su ministerio aquí con nosotros, plenamente hombre, y él es plenamente también Dios, y no se puede o sea, discutir eso me parece hasta desagradable. Gracias, hermano. Este, Directo a la pregunta. Por favor, ¿por qué la Biblia es cristocéntrica? Gracias. Gracias, ya nos respondió, ¿verdad? Porque se centra en Jesucristo. Querido Juan, gracias, Zoraida. Sí, esa es la respuesta. La Biblia es cristocéntrica porque el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama cristocéntrica, porque nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Esa es la respuesta. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, con la siguiente pregunta para Olga, Adrián y Claudia, ¿verdad? ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó la primera promesa de Dios enviarnos un Salvador? Querida Olga. La, pienso yo que fue cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Cuando le dice que la serpiente le mordiera el calcañar, o sea, en esa parte, no me recuerdo muy bien, pero en esa parte es donde ya se avesora en la venida del Salvador, del Salvador. Gracias, querida Olga. Muy bien. Y Génesis 3:15. Excelente. Gracias, hermana. Querido Adrián. Sí, hermano. Pastor. La vida es cristocéntrica porque se centra en Dios como el Hijo y en Dios como nuestro Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el recorrer toda la palabra de Dios es Cristo el Salvador. Gracias, hermano querido. Muy bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Ahí hablan de Jesucristo toda la escritura. Entonces, es interesante notar cómo los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, ¿verdad? Esperaban con ansias la venida de nuestro Señor y Salvador, del Mesías prometido, mientras que para el creyente del Nuevo Testamento, nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia el pasado, que Jesucristo ya vino, cumplió perfectamente lo que le había encomendado a su Padre, nos concedió el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un hermoso recordatorio para nosotros. Esto elimina 100% el esfuerzo humano de querer alcanzar el favor de Dios con nuestros propios méritos. Hay un solo camino, hay un solo intercesor y mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Muy bien, la centralidad de Jesucristo. Dios creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y el tema de hoy, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces ahora, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué cree usted que necesitamos un Salvador? ¿Qué estaba pasando con nosotros? ¿Qué sucedió? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué espera Él de nosotros? Querido Juan, Iris, Zoraida. Yo creo que nosotros necesitamos de un Salvador porque la humanidad estaba perdida como Sodoma y Gomorra. Entonces, en la realidad, dice la Escritura que Dios incluso se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, yo creo que desde ahí nace que nuestro Padre Celestial le mandó a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Y ese era nuestro Salvador, porque esa era la profecía que estaba escrita en ese tiempo, en Génesis. Entonces, yo creo que es por ese pecado que andábamos y tenemos la humanidad, necesitamos de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Gracias, querido Juan. Escuchemos a Iris, luego a Zoraida, perdón, y luego a Olga.
Gracias, pastor. Soraya. Bueno, bueno, Pero Iris, necesitamos un Salvador porque en aquella época el mundo estaba perdido en pecado, especialmente cuando la ley de Moisés que obligaron al pueblo de Israel a cumplir con los 10 mandamientos, ese mundo estaba perdido en pecado. Y bueno, oye, el amor de Dios hacia nosotros era tan profundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros para que el perdón del pecado de toda la humanidad, o sea, Jesús muriera por nosotros por el perdón de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna. Bueno, mi participación. gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Iris, por favor. No le escuchamos su comentario antes. Gracias, pastor. Vea, cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? No tenemos salvación. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro Salvador. Pero cuando nosotros aprendemos, se nos revela en el Espíritu nuestro Salvador, ¿verdad? Somos salvos. Como Él dice, es santo como yo soy santo. Entonces nosotros necesitamos ese Salvador porque por nosotros solos, por nosotros mismos, nunca vamos a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque cometemos delitos y pecados, aún estando en las cosas de Dios con el conocimiento de Él. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a pasar esta pregunta y luego damos la oportunidad a los demás hermanos también. Excelente. Entonces, aquí está. Porque Dios exige una santidad que no podemos alcanzar. ¿Verdad? En la mañana hablábamos de dos cosas. Dios exige santidad de nosotros y Él ve en nosotros miseria, pecado, engaño, traición y todo lo demás. Entonces, si Dios exige esto, ningún ser humano puede alcanzar la exigencia de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos en delitos y pecados, ¿verdad? Somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Ya fuimos concebidos en pecado y que llegamos acá con el pecado heredado de Adán y Eva. Muy bien. Mateo 5:48 dice, sean ustedes perfectos como su Padre, de verdad, como su Padre lo es. ¿Quién de nosotros puede ser perfecto? ¿Quién de nosotros puede llegar a la estatura de Dios? La respuesta es nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? También Romanos nos recuerda claramente nuestra identidad espiritual sin Dios. Todos han pecado, ¿de verdad? También acá nos dice Romanos un poquito más, expande la situación nuestra. Como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitábamos un Salvador, porque estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos alcanzar el favor de Dios, literalmente éramos indefensos, perdidos en nuestras iniquidades, incapaces de hacer algo para ganar el favor de Dios, ¿verdad? Entonces Dios intervino en favor nuestro, ¿verdad? Y aquí hay otro un poco más de detalles sobre nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y alguien que me ayude con la lectura de este pasaje bíblico? ¿Alguien que pueda ver bien la pantalla acá? Adrián, hermano, ayúdeme con este texto bíblico. Amén. Y después Dice la Lucy, por favor. Perfecto. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto.
y con su lengua engaño. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias, Amén. querido Adrián. Muy bien. Entonces, una nota funesta para nosotros, ¿verdad? Pensándolo bien, aún después de ser cristianos, todavía existen esos malos deseos, ese deseo de hablar mal de los demás, de pensar mal. No siempre pensamos en bien en los demás, en ayudarles, en cosas positivas en nuestra vida, en nuestros labios. A veces hay calumnia y engaño y malas palabras y todo eso, ¿verdad? Entonces todavía esa naturaleza pecaminosa sigue rondando por nuestro lado y el diablo se encarga de recordarnos siempre, ¿verdad? Entonces ahí está una imposibilidad para nosotros alcanzar nuestra salvación por nuestros propios méritos, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos recuerda algo, dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley, ¿verdad? Dios dice, Dios exige que hagas esto y si no haces esto morirás. Es la ley de Dios, no puede ser revocada, no puede ser cambiada, no puede ser alterada, ¿verdad? Entonces, el cuadro espiritual nuestro sin Cristo en nuestra vida, sin la intervención divina, es un cuadro funesto, un cuadro devastador, un cuadro de muerte, un cuadro de enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso esa necesidad imperante, por eso Dios mismo, en su bendita misericordia, diseñó un plan perfecto para salvarnos de nuestros pecados. Ya vimos desde Génesis, justo después que Adán y Eva salieron del huerto, desobedeciendo, ahí Dios les prometió enviar un Salvador. Y ese Salvador llegó en el tiempo perfecto de Dios, llegó con un propósito divino, ¿verdad? Morir por nuestros pecados, pagar el precio justo de nuestra redención con su sangre para perdonarnos nuestros pecados. Se hizo nuestro sustituto. Él tomó sobre sí nuestra imperfección, nuestra injusticia, nuestra infidelidad y nos cubrió con su manto de justicia y perfección. El trabajo, la obra redentora de Cristo que es un misterio divino, un milagro divino, una muestra perfecta del amor que Dios nos tiene por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto no se cumplió cuando el hombre quiso, sino cuando Dios creó justo y necesario. Ayúdeme, querida Lucy, con este texto bíblico que nos recuerda cuándo Dios lo hizo, por qué lo hizo y quiénes recibimos esos beneficios de esta obra redentora. Querida Lucy, adelante. El micrófono, hermana. Ok, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Uy, la ventanita lo tapa. Que de una... ok, ahora sí. De nuevo lo leo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:4 al 5. Gracias, querida Amén. hermana. Muy bien, entonces ahí está, perfectamente nos demuestra el plan de salvación que Dios hizo. En el tiempo de Dios lo ejecutó, el sacrificio fue su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos de las garras de Satanás, de la ley que vivíamos como esclavos, ¿verdad? Y ahora, como dijeron ustedes antes, esas palabras que Cristo dijo desde la cruz, consumado es, todo ha sido cumplido perfectamente. El pago que Cristo hizo por nuestros pecados fue aceptado por Dios
y Dios nos declaró justos e inocentes ante su presencia, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a la parte donde vemos que Dios es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? ¿Qué partes de Juan muestran la humanidad de Jesús? Se acuerda que nos tocó leer dos textos bíblicos. El primero era Lucas, para conocer un poquito la anunciación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los primeros días, meses de nuestro Señor en la tierra. Y también nos tocó leer Juan 11, una hermosa expresión de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo de su divinidad. Querida Lucy, ¿qué partes de Juan nos muestran la humanidad de Jesús? Cuando en el versículo 35, cuando Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, se conmovió. Entonces ahí Excelente, demuestra hermano. la humanidad, dolor, sentimiento. Excelente, muchísimas gracias. Querido Gabriel, adelante. Hola, Otra ¿me escuchan? parte. ¿Me Sí, escuchan? muy Bueno, bien, vale. el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan del 1 al 14. Gracias, hermano. Muy bien. Querida Iris, ¿alguna otra partecita que usted notó la humanidad de Jesús en Juan capítulo 11? Iris, el micrófono. Sí, pastor, yo lo veo aparte del que lloró, la veo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay muchas partes así donde él habla de que él sabía que lo podía hacer, mas sin embargo, él tuvo la humanidad y la divinidad, es algo fuera de lo que uno entiende, ¿verdad? Espiritual, donde él asegura de que él no está muerto, él Gracias, iba a Iris. resucitar. Lo que pasa es Muy que bien. Marta nunca lo entendió. Gracias, Iris. Escuchemos a Zoraida, ¿alguna otra cosita que demuestra la humanidad de Jesús? Sí, hay muchas partes donde Jesús demuestra su humanidad. Cuando siente mucha compasión y solidaridad con las hermanas de Lázaro, María y Marta. Ellas estaban muy tristes y él fue muy compasivo con ellas, porque él les dijo a ellas que él no, que la enfermedad de él no era para muerte. Y bueno, hubo muchas muestras de sentimientos, de emociones, lloró, bueno, pues, él manifestó múltiples sentimientos en ese capítulo de Juan. Bueno, se puede hablar de la divinidad también. Bueno, el Ahorita, punto, ahorita. Gracias por su comentario, hermana. Ahorita vamos con la siguiente pregunta. ok, Gracias a Zoraida. Muy bien, entonces ok. ya mencionaron ustedes sus lágrimas. Jesús lloró de corazón, ¿verdad? Ahí vemos al sentir la tristeza, la aflicción de la familia, de las hermanas al perder a su ser querido. Usted y yo sabemos que cuando un ser querido se nos va, claro que nos sale lágrimas, aunque sabemos que va a estar en el reino de los cielos por la fe, pero todavía nos duele cuando alguien se va, ¿verdad? Su interacción con otras personas también, como bien decían ustedes, el hecho de estar ahí, de ver, de sentir compasión, de darle el pésame a la gente. Su caminar de un lugar a otro también, ¿verdad? Que estaba allí con los discípulos, estaban en un lugar lejos, no sé cómo él se enteró, quizás un mensajero le llegó a darle las noticias, se quedó unos días más allí y luego dijo, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro, ¿verdad? Muy bien.
Entonces ahora vamos con la siguiente parte, la divinidad de Jesús. ¿En qué partes de Juan 11 vemos la divinidad de Jesús? Algo que humanamente no nadie puede hacer. ¿Ah? Querida Lucy, adelante. En el versículo 25, cuando dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Lucy. Muy bien. ¿Alguien otro? ¿Alguien más? ¿Algún otro alguna otra participación? Adrián, hermano, adelante. Sí, cuando él resucita a Lázaro, él le dice, Lázaro, ven fuera. Ahí está mostrando su divinidad, que es el Padre. Claro. Gracias, querido Adrián. Muy bien. Excelente. Entonces ahí está. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Verdad? Y también, como dijeron ustedes, como dijo Lucy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Verdad? Esas palabras fueron dichas por Jesús a Marta y también son dichas a nosotros, con esa certeza absoluta de que el cristiano muere creyendo en Cristo Jesús, duerme y el Señor, y despertamos en la presencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. No es una promesa solamente hablada para consolar a Marta en ese momento de tristeza, de aflicción, sino es una realidad absoluta que lo encontramos en la Biblia y la testificamos, la certificamos. Bueno, Dios la certifica con la gloriosa resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso dice ah, que, que, ¿verdad? Sí, sí, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La victoria de Cristo sobre el diablo, la muerte y el infierno, ¿verdad? Es también nuestra victoria. Entonces, ahí está mostrándonos eh, su divinidad, mostrándonos quién es Dios, que es verdadero Dios, que tiene poder, que tiene autoridad sobre la misma muerte. ¿Ah? Excelente, Jesús es verdadero Dios. El video nos mostraba otros pasajes que nos dan evidencia de que Jesús es Dios. Vamos a ver aquí. Eh, el ángel Gabriel le dijo a María, ¿verdad? La Virgen concebirá, perdón, y dará a luz un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso nuestro hermano Emanuel tiene ese lindo, lindo nombre. Dios con nosotros, ¿verdad? Ese este bendito privilegio que tenemos los cristianos de saber que Dios está con nosotros. En los momentos más tristes, más difíciles de nuestra vida, cuando el diablo quiere convencernos que somos los pecadores más miserables, ¿verdad? Cuando estamos tirados en el suelo, cuando nadie nos da un peso, nuestro Señor Jesucristo nos toma entre sus brazos y nos dice, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ese Dios cercano, ese Dios personal que está con nosotros, porque esa es su esencia, ese es su amor, esa es su característica divina, ¿verdad? Juan 20:28, ¿qué nos dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, una expresión de respeto, de honra, de adoración, de decir, ¿cómo pudiste, Señor Jesucristo, mostrarme, verdad, lo que yo no estaba creyendo? ¿Verdad? Viniste tú mismo, te modelaste en venir para demostrar con tu cuerpo resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Que eres mi Salvador. Entonces, esta expresión maravillosa de honor, de respeto, de veneración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, pedimos a querido que me ayude a leer aquí. Roberto, hermano, ¿puede ayudarme con la lectura bíblica de Primera de Juan? Roberto, desactive el micrófono y ayúdeme. No sé si puede ver la pantalla.
Sí, veo, está bien, pastor, gracias. Muchas Ya le voy gracias. a colocar acá. Adelante. Primera Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Verdadero Dios, ¿verdad? Y que la Biblia nos llame el Verdadero Dios verdadero Dios. y la vida eterna. Ahí está. Entonces creemos lo que el Señor nos dice. Romanos ahí 9:5 dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces notamos ustedes todos estos pasajes bíblicos, estamos notando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre, que vale la pena aclarar que no era 50-50, ¿verdad? Era 100% Dios y 100% hombre, lo que la Biblia nos dice. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? ¿Cuáles son algunas de las características que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? A pesar de a partir de las que ya vimos, vamos a mencionar algunas otras más y pensar en algunas otras. Querido Gabriel, adelante, hermano. Le escuchamos, por favor. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, hermano, clarito. algunos de los atributos son la santidad, la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, el amor, la inmutabilidad y la omnipresencia. La Santísima Trinidad es la naturaleza de Dios. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho, ¿sí? Excelente. También vamos a poner acá algunos pasajes bíblicos que encontramos, ¿verdad? Primera de Juan 1:2, Jesús era en el principio con Dios, ¿verdad? Es un hermoso texto bíblico. Juan, el Evangelio de Juan nos muestra, él usa el logos, el verbo, para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Ahí va haciendo una descripción maravillosa de que Cristo estaba en el comienzo mismo desde la creación, ¿verdad? Y él dice, sin Cristo nada de lo que ha llegado a ser hubiera existido. Entonces vemos que la Trinidad en acción. Y ¿verdad? Me encanta el Juan capítulo 1. Hebreos 13:8 también nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Verdad? Esa es la certeza, esa es la confianza que el cristiano tiene, que Jesucristo no cambia. Nosotros sí cambiamos, nosotros somos como las olas del mar, ¿verdad? A veces estamos postrados a los pies de Cristo, a veces estamos alejados de Él, a veces prometemos muchas cosas al Señor, pero no lo hacemos, ¿verdad? El consuelo espiritual, la esperanza, maravillosa que tenemos es que Dios es fiel a sus promesas, que Dios nunca cambia y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría el saber que aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel a sí mismo. También Mateo 28:18, esta es la gran comisión que Jesucristo nos dijo. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad. A ver, como dice aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después dice, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La autoridad con la que Cristo enseñaba su palabra aquí en la tierra era digno de admiración y elogios de muchos, ¿verdad? Decían, este rabino enseña con autoridad, como ningún otro maestro de la ley lo hace, ¿verdad? Eso es una demostración maravillosa de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad que Él ejercía aquí en la tierra, ¿verdad?
¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Pensemos un poquito. Esto en todo el ministerio de Cristo vamos a pensar. ¿Qué hizo Él acá en la tierra? Algunos voluntarios, comentarios. Pueden pensar ustedes. Querido Pedro, adelante. Bendiciones. Dice, ¿cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Bueno, Jesús le dijo a los judíos que Él ponía su vida y él mismo la volvió a tomar. Creo que esa es una gran acción que hizo, demostrando que Él es Dios. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, aquí veo manos levantadas, perdón, no había visto antes. Olga, Juan, Zoraida y Adrián. Vamos en ese orden. Olga, adelante. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Nadie va al Padre sino por Él. Y Él sanó muchos enfermos, resucitó muertos, atravesó el camino sobre las aguas, o sea, hizo muchas cosas que ningún hombre es capaz de hacer. Gracias, Olga. Juan. Mis hermanos, muchas de las acciones fueron los milagros que él vino a hacer en la tierra en el periodo de que él estaba enseñándonos. Entonces, él, como dijo también, hablaba de sí mismo, a lo que decía a la gente, este templo lo derrumbaré en 3 días y en 3 días lo edificaré. Entonces, estaba hablando de él mismo, ¿no? De su muerte y su resurrección. Entonces, esas son cosas que nos prueba que él era el verdadero Hijo de Dios. Eso. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Zoraida y luego vamos con Lucy. Bueno, fueron todos los milagros, los prodigios y todas las señales que daba Jesucristo cuando estaba aquí con nosotros en la tierra en sus 13 años de ministerio. Él levantó muertos, o sea, los resucitaba, hacía caminar a los cojos, le devolvía la vista a los invidentes, bueno, etcétera, etcétera. Imagínese usted todo lo que hacía Jesucristo. Y Gracias, hermano. demostraba su gloria, su poder y su gloria fue demostrado con muchos testimonios, muchas evidencias que en aquel entonces él hacía y sigue haciendo, porque Jesucristo es un Dios vivo y sigue haciendo milagros. Es mi participación. Zoraida. Querida Lucy. Los milagros que Jesús realizó, la transformación del agua en vino, la multiplicación de los panes, de los peces, el milagro de curación de los 11 leprosos, liberación de endemoniados. Los milagros son lo que demuestra que Jesús es Dios. Gracias, hermano. Muy Amén. bien, excelente, excelente. Gracias por detallar los milagros, mencionar los milagros que Jesús hizo. Sí, esos milagros, ¿verdad? Y como dijeron ustedes, el milagro más grande que Dios nos sigue dando es el milagro de la fe. El hecho de que usted y yo creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador por la obra del Espíritu Santo es un milagro, un milagro de la fe. Excelente. Entonces ya mencionaron ustedes los milagros, comprueban que Jesús es Dios. Me encanta esa parte que Juan escribió, dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces aquí el contexto de esto dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Si todas esas cosas hubiesen quedado registradas, no hubiera alcanzado los libros de todos los pergaminos para escribir, ¿verdad? Y luego Juan dice, lo que se ha escrito en la Biblia, ¿verdad? No es para que nomás sea una historia, un recuerdo,
sino dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre, vida eterna, ¿verdad? Porque el ministerio de Cristo acá en la tierra no quedó aquí nomás. El propósito divino es que un día estemos en el cielo en la presencia de Dios Todopoderoso. También la Biblia nos manda a adorar a Jesús como Dios, que algunos pasajes bíblicos pedimos que nos ayude a leer este texto bíblico. Querida Ana, buenas noches, Ana, ayúdenos con este texto bíblico de aquí de la pantalla, si se ve. Sí. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Excelente. Entonces ahí es el mismo honor y la misma gloria que lo damos al Padre, lo damos al Hijo. ¿Ah? Apocalipsis 5:13. Vamos a pedir a nuestro querido hermano José Antonio, ayúdeme con la lectura de Apocalipsis 5:13, por favor. Y ahí de la pantalla, si se puede ver. El micrófono, hermano. Apocalipsis, si se puede ver. Sí, Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dada la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, querido hermano. Muy bien, aquí entonces vemos el Cordero de Dios, Jesucristo sentado en el trono, ¿verdad? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Aquí vamos a ver verdadero hombre. En estos tres pasajes bíblicos pedimos a nuestra hermana. Vamos a ver quién nos ha ayudado con la lectura bíblica. Vamos a ver, Zoraida. Adelante, hermano. Bueno, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Sigo? Por favor. En Romanos 1:3 dice, les escribo, ese es Pablo que le está diciendo, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. En Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso. Gracias, Zoraida. Muy bien. Clarito, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos mediadores tenemos entre Dios y los hombres? Uno solo. Uno solo. Y este es Jesucristo, hombre. Cada vez, hermanos y hermanas, en Cristo, ¿cómo se nos olvida, verdad? El ser humano quiere buscar mediadores, quiere buscar alguien que nos conecte con Dios, y en ese empeño humano dejamos a un lado a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara, concreta, directa y reiterativa al decirnos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Este es un lindo texto, un hermoso texto bíblico para compartir con algunos hermanos, algunas personas que están empeñados en buscar a otros intercesores, otros mediadores aquí en la tierra para que les conecte con Dios. Solamente Jesucristo, ¿verdad? También el apóstol Pablo nos dice, haciendo una línea directa, haciendo una genealogía, vemos que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David, ¿verdad?
clarito nos muestra allá, y eso nos muestra la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos también nos dice, ¿verdad?, que tenía carne, hueso, también era como nosotros. Ya vimos en algunos pasajes bíblicos que tenía sueño, tenía frío, su corazón se afligía al ver la injusticia, al ver el dolor, la angustia que pasaba la gente, ¿verdad? Se incomodaba ante la injusticia de los maestros de la ley, que ellos tenían todo, mientras pues veían a los demás, a los abandonados, despreciados, ¿verdad? Siguientes versículos, aquí hay también nacido de mujer, nacido de la Virgen María. El niño crecía y se fortalecía, ¿verdad? Nos contaba Lucas. Eh, También vemos en Mateo 28, Jesús dormía. Una de esas historias vemos cuando los discípulos estaban preocupados, cuando se iban a hundir en el mar, ¿verdad? Y ellos desesperados fueron y lo despertaron a Jesús y le dijeron, ¿no te importa que nosotros vayamos a morir ahogados y tú ahí durmiendo? ¿Verdad? Y Jesús se levantó. Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo lo tengo, ¿verdad? Quizá los discípulos cuando estaban en ese aposento cerrados, ¿verdad? Por temor a los discípulos, ellos al ver a Jesús se asustaron, pensaron que era un fantasma. Nunca antes había sucedido eso y Jesús les dijo, miren, soy ser humano, tengo carne y huesos. Bueno, seguimos entonces, ¿por qué tenía que ser Jesús Dios verdadero y hombre verdadero para salvarnos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tenía? Querida Claudia, hermana, gracias por su participación. Bendiciones, hermano, bendiciones a todos. Porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era lo único viable para nosotros. Ese es mi aporte. Gracias, hermana querida, clara, directa la respuesta. Muy bien. Escuchemos a Zoraida, Romina. Bueno, efectivamente, porque fue una decisión de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? De enviar a su Hijo que era impoluto, sin pecado, sin mancha. Él, él supo escoger a Jesucristo para que, oye, para esa misión tan importante que era salvar a la humanidad de todos los pecados que teníamos. Y aunque somos herederos del pecado, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Jesucristo murió para salvarnos a nosotros y para darnos vida y vida en abundancia. Sí, Zoraida. Romina, Olga, Iris y Roberto. Porque Jesús era la única persona que podía cumplir con todo lo que Dios le había mandado. Era el único que podía cumplir las leyes de ese tiempo, ¿no? Por algo dice el Cordero inocente, sin pecado. Gracias, Romina. Olga. Para lavar el pecado del mundo se necesitaba una persona limpia de pecado, pura, inmaculada y santa. Jesucristo cumplía con esa característica. Y segundo, necesitaba su sangre para lavar el pecado del mundo. Una sangre pura, limpia, inmaculada. Por eso Dios lo preparó y lo mandó a la tierra a cumplir esa misión. Y después le pregunto, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta en ese momento o después? Sí, claro. No sé, me inquieta algo porque la Biblia dice que ni la carne ni la sangre entran al reino de los cielos. Ni la carne ni la sangre entran al reino de los cielos. Entran al reino de los cielos. ¿Qué es eso?
Sí, quizás de pronto tendríamos que ver el contexto de Yo tengo la cita, de la ya no la pregunta. tengo en este momento, pero tengo la cita, Ujú, se la puedo pasar. Ok, páseme por favor por interno para pensar, porque ok. no entiendo muy bien la pregunta. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Iris. Sí, pastor. Como, vemos que su único hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su hijo unigénito, para que todo aquel que se me quedó, para que todo aquel, pero Gracias, sí, hermana. sí, Sí, para y ese, que y ese todo que lo mandó, quien él crea que el que crea no en se él, pierda, no más se tenga pierda, vida mas eterna. tenga vida Gracias. eterna. Gracias, Pero Iris. vea usted, esta, es tanto así que él lo mandó a una virgen por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo mandó así? ¿Por qué nosotros nacemos por el vientre de una madre, de una mujer? Por eso mismo, pues, porque él experimentó desde que nació hasta que murió estar en la carne como yo, como él, y como yo, y como usted. Amén. Gracias, Iris. Escuchemos a Rolando. Tenía la mano levantada, Rolando, y concluimos con Pedro para avanzar un poquito. Hola, pastor, Rolando, era a mí, era se equivocó. por favor, ya le ando cambiando de Ya, nombre, ya ve. Dios mandó a su único hijo para que se haga hombre, para que cumpliese la ley de Moisés y que la gente creyera en él, que Dios lo ha enviado a él. Por eso lo mandó para que sea hombre y la gente pueda salvarse también por él, mediante él. Eso sería mi comentario. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces veamos los pasajes bíblicos que dice aquí. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, ¿verdad? Entonces antes éramos enemigos de Dios por la obra redentora de Cristo. Hoy somos hijos amados, hijos adoptados de Dios, amados, queridos, ¿verdad? Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, a Satanás, ¿verdad? Dominó, derrotó al diablo, a la muerte y al infierno. Verdadero hombre, verdadero Dios, lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque estábamos presos del diablo, encadenados, aprisionados por el enemigo, ¿verdad? Incapaces de poder rescatarnos por nuestros propios medios. También Salmo 49 nos dice: ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Me encanta este salmo, porque nos muestra nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad de hacer algo por ganarnos el favor de Dios. Yo no puedo morir por alguien para salvarle la vida. Para está diciendo aquí, el único que hace eso es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos el precio que fue pagado para que nosotros hoy tengamos el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna en el cielo, la salvación y la promesa de la vida eterna en el cielo, debo decir. Bueno, ya concluyendo, ¿por qué tenía que ser Jesús Dios verdadero y hombre verdadero? Verdadero hombre, someterse a la ley de Dios en nuestro lugar. Someterse es cumplirla perfectamente.
sufrir y morir bajo el castigo que nosotros merecemos, pensando en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es terriblemente pensar, ¿verdad?, cómo murió. Han hecho películas, especialmente las que pasan el Viernes Santo, la más sangrienta, que es la crucifixión de Mel Gibson, ¿verdad? Dicen que no es ni siquiera una undécima parte del sufrimiento real que el Hijo de Dios sufrió por nosotros. Sufrió a manos de los enemigos que se burlaron, que lo despreciaron, lo rechazaron, escupieron su rostro, como bien mencionaba nuestro hermano anteriormente. Y todo eso lo hicieron con odio, lo hicieron con desprecio, lo hicieron con burla, porque era un objeto de la burla ante todo el pueblo, ante toda la gente. Además, bajo el Imperio Romano, que era una demostración visible para todo aquel que quiera hacer algo en contra del Imperio Romano, esa era la muerte que le esperaba. Entonces, vemos, como siempre decimos, para que usted y yo, por la gracia de Dios, hoy tengamos el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna, la salvación eterna, alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que morir en la cruz, pagar el precio justo de nuestra redención, lavarnos con su preciosa y bendita sangre de todas nuestras iniquidades, cubrirnos con su manto de justicia, declararnos justos e inocentes ante la presencia de Dios. Y esa fue obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Verdadero Dios, obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Aquí tenemos la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa, siendo Dios, perfectamente Dios, 100% Dios, se sometió a todas las leyes de este mundo, ¿verdad? En su obediencia pasiva fue llevado, como la Biblia nos dice, como oveja al matadero sin decir nada, aunque él fácilmente hubiese podido llamar un ejército de ángeles y derrotar a todos sus enemigos. No lo hizo. Murió en la cruz. Su obediencia pasiva y activa ganaron el precio justo de nuestra redención. Fue nuestro sustituto de todos, tanto en la vida como en la muerte, ¿verdad? Nuestro sustituto, verdadero Dios y verdadero hombre, este verdadero hombre para sufrir, para morir por nosotros, verdadero Dios para que Dios acepte el pago perfecto de nuestros pecados, porque un hombre no puede perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Tendría que ser perfectamente Dios. Aquí está la pregunta, una de las preguntas para el proyecto final. Tenemos aquí, creo en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué llamamos a la Biblia cristocéntrica? Ustedes van a contestar allí según lo que hemos aprendido. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. ¿Por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios? También hablamos mucho de eso. Hasta aquí la clase. Muchísimas gracias por su participación, por su preparación, también viendo el video, leyendo los textos bíblicos y también por su asistencia y su participación en la clase. Vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos has concedido estudiar tu palabra, recordar a la luz de las Escrituras que tú, Señor Jesucristo, eres verdadero Dios y verdadero hombre, que eso fue el requisito, lo necesario para ganar el perdón de nuestros pecados, para declararnos justos e inocentes ante tu presencia, Señor. Fortalécenos, Padre Celestial, llévanos a tus pies para recordar todos los días de nuestra vida con gratitud, con alegría, con gozo, la obra que hiciste por cada uno de nosotros. Señor Padre eterno, cuánto nos amas, que enviaste a tu Hijo
para que muriese por cada uno de nosotros, para que nuestros pecados fuesen lavados, purificados con su bendita sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para que sea el precio justo de nuestra redención, para que sea el pago perfecto que tú requerías de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas, que siempre se mantengan firmes en la fe con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Todo esto pedimos de todo corazón en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Todos tengan una Buenas bendecida noches. noche. Chao. Buenas Cuídense noches a mucho. todos, compañeros. Nos veremos el lunes. Buenas noches Les a enviaré el martes. todos. No, les enviaré el Buenas día noches, sábado Dios la los tarea. bendiga.